Florecillas de San Francisco. Capítulo 2. Cómo Messer Bernardo, primer compañero de San Francisco, se convirtió a penitencia. El primer compañero de San Francisco fue el hermano Bernardo de Asís, cuya conversión fue de la siguiente manera. San Francisco vestía todavía de seglar, si bien había roto ya con el mundo, y se presentaba con un aspecto despreciable y macilento por la penitencia, tanto que muchos lo tenían por fatuo y lo escarnecían como loco. Sus propios parientes y los extraños lo ahuyentaban tirándole piedras y barro, pero él soportaba pacientemente toda clase de injurias y burlas, como si fuera sordo y mudo. Messer Bernardo de Asís, que era de los más nobles, ricos y sabios de la ciudad, fue poniendo atención en aquel extremo desprecio del mundo y en la gran paciencia de San Francisco ante las injurias, y viendo que al cabo de 2 años de soportar escarnios y desprecios de toda clase de personas, aparecía cada día más constante y paciente, comenzó a pensar y decirse a sí mismo: imposible que este Francisco no tenga grande gracia de Dios. Y así, una noche lo convidó a cenar y a dormir en su casa, y San Francisco aceptó. Cenó y durmió aquella noche en casa de él. Entonces, Messer Bernardo quiso aprovechar la ocasión para comprobar su santidad. Le hizo preparar una cama en su propio cuarto, alumbrado toda la noche por una lámpara. San Francisco, con el fin de ocultar su santidad, en cuanto entró en el cuarto, se echó en la cama e hizo como que dormía. Poco después se acostó también Messer Bernardo y comenzó a roncar fuertemente, como si estuviera profundamente dormido. Entonces San Francisco, convencido de que dormía Messer Bernardo, dejó la cama al primer sueño y se puso en oración, levantando los ojos y las manos al cielo, y decía con grandísima devoción y fervor: Dios mío, Dios mío. Y así estuvo hasta el amanecer, diciendo siempre entre copiosas lágrimas: Dios mío, sin añadir más. Y esto lo decía San Francisco contemplando y admirando la excelencia de la majestad divina, que se dignaba inclinarse sobre el mundo en perdición y se proponía proveer de remedio, por medio de su pobrecillo Francisco, a la salud suya y de tantos otros. Por esto, iluminado de espíritu de profecía, previendo las grandes cosas que Dios había de realizar mediante él y su orden, y considerando su propia insuficiencia y poca virtud, clamaba y rogaba a Dios que con su piedad y omnipotencia, sin la cual nada puede la humana fragilidad, viniera a suplir, ayudar y completar lo que él por sí mismo no podía. Messer Bernardo veía a la luz de la lámpara los actos de devoción de San Francisco, y considerando con atención las palabras que decía, se sintió tocado e impulsado por el Espíritu Santo a mudar de vida. Así fue que, llegado el día, llamó a San Francisco y le dijo: Hermano Francisco, he decidido en mi corazón dejar el mundo y seguirte en la forma que tú me mandes. San Francisco, al oírle, se alegró en el espíritu y le habló así: Messer Bernardo, lo que me acabáis de decir es algo tan grande y tan serio que es necesario pedir para ello el consejo de nuestro Señor Jesucristo, rogándole tenga a bien mostrarnos su voluntad y enseñarnos cómo lo podemos llevar a efecto. Vamos pues los dos al obispado. Allí hay un buen sacerdote, a quien pediremos diga la misa, y después permaneceremos en oración hasta la hora de tercia, rogando a Dios que al abrir 3 veces el misal nos haga ver el camino que a él le agrada que sigamos. Respondió Messer Bernardo que lo haría de buen grado. Así pues,
se pusieron en camino y fueron al obispado. Oída la misa y habiendo estado en oración hasta la hora de tercia, el sacerdote, a ruegos de San Francisco, tomó el misal y haciendo la señal de la cruz, lo abrió por 3 veces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al abrirlo la primera vez, salieron las palabras que dijo Jesucristo en el Evangelio al joven que le preguntaba sobre el camino de la perfección. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. La segunda vez salió lo que Cristo dijo a los apóstoles cuando los mandó a predicar: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni calzado, ni dinero, queriendo con esto hacerles comprender que debían poner y abandonar en Dios todo cuidado de la vida y no tener otra mira que predicar el santo evangelio. Al abrir por 3ª vez el misal, dieron con estas palabras de Cristo: el que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces dijo San Francisco a Messer Bernardo: ahí tienes el consejo que nos da Cristo. Anda pues y haz al pie de la letra lo que has escuchado, y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que se ha dignado indicarnos su camino evangélico. En oyendo esto, fuese Messer Bernardo, vendió todos sus bienes, que eran muchos, y con grande alegría distribuyó todo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los peregrinos, a los monasterios y a los hospitales, y en todo le ayudaba, fiel y próvidamente, San Francisco. Viendo uno, por nombre Silvestre, que San Francisco daba y hacía dar tanto dinero a los pobres, acuciado de la codicia, dijo a San Francisco: no me has terminado de pagar aquellas piedras que me compraste para reparar las iglesias. Ahora que tienes dinero, págamelas. San Francisco se sorprendió de semejante avaricia, y no queriendo altercar con él como verdadero cumplidor del Evangelio, metió las manos en la faltriquera de Messer Bernardo y llenándolas de monedas, las hundió en la de Messer Silvestre, diciéndole que si más quisiera, más le daría. Messer Silvestre quedó satisfecho y se fue con el dinero a casa, pero por la noche, al recordar lo que había hecho durante el día, se arrepintió de su avaricia y se puso a pensar en el fervor de Messer Bernardo y en la santidad de San Francisco. A la noche siguiente, y por otras 2 noches, recibió de Dios esta visión: de la boca de San Francisco salía una cruz de oro, cuya parte superior llegaba hasta el cielo, mientras que los brazos se extendían del oriente al occidente. Movido por esta visión, dio por amor de Dios todo lo que tenía y se hizo hermano menor. Y llegó en la orden a tanta santidad y gracia que hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo, como lo comprobó repetidas veces San Francisco y se dirá más adelante. Asimismo, Messer Bernardo recibió de Dios tanta gracia que con frecuencia era arrebatado en Dios durante la contemplación, y San Francisco decía de él que era digno de toda consideración y que era él quien había fundado esta orden, porque fue el primero en abandonar el mundo sin reservarse cosa alguna, sino dándolo todo a los pobres de Cristo. Él fue el iniciador de la pobreza evangélica, al ofrecerse a sí mismo, despojado totalmente, en los brazos del crucificado, el cual sea bendecido de nosotros por los siglos de los siglos. Amén.